Buen día, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Alejandro Esteves, soy el subsecretario del INAP, Instituto Nacional de la Administración Pública, o director institucional del INAP. Bueno, hoy vamos a tener otro webinar de los que hacemos habitualmente. El título de este webinar es Agricultura familiar y cuestión alimentaria, enfoques y propuestas de política, a cargo de la doctora Carolina Feito. Carolina es licenciada y doctora en Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina, CONICET, es docente de la Escuela de Graduados de la PAUBA, es docente de la Universidad Nacional de La Matanza, es docente invitada de la Universidad Nacional Autónoma de Chile, sede Talca, y es miembro fundador del Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar, y también de la Red de Ferias Universidades en el 2019. El objetivo de esta charla es mostrar la importancia fundamental del sector de la agricultura familiar en la provisión de alimentos al mercado interno del país y su función en la cuestión alimentaria, otorgando herramientas para definir políticas públicas que favorezcan este sector en pos de lograr la soberanía alimentaria. Por lo tanto, los dejo a cargo de la expositora. Adelante, Carolina. Muchas gracias. Hola, soy Carolina Feito, soy doctora en Ciencias Antropológicas, soy investigadora de CONICET en la Universidad Nacional de La Matanza. Agradezco al INAP, al Instituto Nacional de la Administración Pública, por permitirme dar esta conferencia, muy particularmente al magíster Aníbal Corrado, quien me ha invitado a ser parte de este ciclo. Hoy vamos a hablar de agricultura familiar y cuestión alimentaria. Vamos a mostrar algunos enfoques y algunas propuestas de políticas públicas para esta cuestión tan fundamental que quedó evidenciada en pandemia por su importancia, en la importancia de este sector de la agricultura nacional, el de la agricultura familiar en particular, como proveedor de alimentos de cercanía. Acá les voy a compartir pantalla para que veamos una serie de diapositivas. Como les decía, esta conferencia se titula Agricultura familiar y cuestión alimentaria, enfoques y propuestas de políticas. Las fotos que vamos a ver a lo largo de esta presentación son mías, salvo alguna indicación específica de alguna foto de algún colega o alguna fotografía de prensa. Vamos a tratar sobre algunas herramientas para una concepción integral de las políticas públicas para la agricultura familiar. Vamos a tomar como base el territorio periurbano, que es la zona donde yo realizo mi trabajo de campo etnográfico desde fines de los 80, el periurbano de la ciudad de Buenos Aires. Este es un territorio estratégico para el desarrollo de sistemas de suministros de alimentos de proximidad a la gran ciudad. La producción agropecuaria que allí se realiza la podemos conceptualizar dentro de lo que se denomina agricultura urbana y periurbana, o comúnmente llamada AUPU, y vamos a ver cómo este sector de la agricultura urbana y periurbana, y particularmente el de la agricultura familiar, que forma parte de ella, fue desprotegido durante el gobierno anterior, entre el 2015 y el 2019, tanto en normativas como en políticas. La pandemia del COVID y el aislamiento social preventivo obligatorio evidenciaron la importancia estratégica de este sector como proveedor de alimentos de cercanía. La importante, compleja y con tantas aristas denominada cuestión alimentaria es innegablemente una cuestión de Estado. Es innegable también su rol en políticas que permitan el acceso de la totalidad de la población a alimentos sanos y a un precio justo en el marco de la economía social y solidaria. Y para esto debemos considerar como fundamental e indispensable el rol que cumple la agricultura familiar como proveedor de alimentos sanos, de calidad y en mercados de proximidad. También debemos considerar en este tema la importancia del enfoque inter y transdisciplinario para abordar estas problemáticas, y vamos a ver algunos aportes valiosos del enfoque antropológico a los procesos de producción e implementación de políticas públicas, trabajando desde la necesidad de los propios actores y mostrando las percepciones de los propios actores sociales que están en juego en estas temáticas. Cuando hablamos de la alimentación, debemos considerar distintos aspectos, no solo problemáticas de la producción de alimentos en sí, sino también la transformación industrial, la comercialización y almacenaje de productos agropecuarios,
el mercado de insumos para producir estos alimentos, las políticas agropecuarias y las normativas destinadas a los sectores productores de alimentos, el desarrollo rural, la biotecnología y también problemáticas ambientales que generan estas actividades productivas. Si hablamos del periurbano de la ciudad de Buenos Aires como un territorio, lo podemos considerar un complejo territorial que va expresando situaciones de interfaz entre el campo y la ciudad, como un territorio de borde sometido a procesos que se relacionan con la valorización económica del espacio, donde la urbanización avanza sobre el ámbito rural y se reocupan y reorganizan espacios físicos. Y además tenemos una diversidad de actores sociales muy compleja, actores locales que residen en el lugar desde hace largos años, actores neolocales, que son los recientemente instalados, ya sea como producto de políticas de ocupación de territorio, políticas de vivienda o migraciones desde otras regiones de afuera del periurbano. Y también están los actores extralocales que no residen en el periurbano, pero son capaces de influir en los ámbitos rurales y periurbanos en cuestión en los temas de decisiones. Recordemos que si se considera el periurbano como un territorio, estamos considerando no solo el espacio físico que ocupa este periurbano, sino además todo el tema de las relaciones de poder entre los actores, los conflictos, las tensiones que en este territorio se producen. ¿Qué es el periurbano de la ciudad de Buenos Aires? Se puede identificar políticamente con el Área Metropolitana de Buenos Aires, o comúnmente denominada AMBA, que consta de 39 unidades político-administrativas, que son los distritos urbanos periurbanos de la provincia de Buenos Aires, es decir, los municipios, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se ubican alrededor de unos 14 millones y medio de habitantes, estamos hablando de casi el 40% de la población total del país y un 74% de población de la provincia de Buenos Aires. Este es uno de los periurbanos más grandes de Latinoamérica y uno de los más grandes del mundo. En este territorio periurbano se produce una presión desde adentro, por parte de la ciudad, por el avance del mercado inmobiliario y la urbanización hacia el que va ocupando las tierras rurales y productivas, y a la vez una presión desde afuera por competencia de uso del suelo para los cultivos extensivos de soja. Aquí vemos un mapa del área metropolitana de Buenos Aires, donde se ve a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rodeada por los 39 distritos o municipios. ¿Y qué ocurre con la producción agropecuaria en este periurbano bonaerense? Este periurbano sufrió desde mediados de los 80 sucesivas crisis de producción por baja rentabilidad en las explotaciones, sobreoferta de productos, baja de precios en los productos, infraconsumo, o sea, disminución importante del consumo de alimentos producidos en el AMBA, abandono de las explotaciones medias, expansión empresarial, problemas de comercialización y, sobre todo, uno de los problemas más acuciantes es la falta de tierras para producir alimentos. Se produjeron también transformaciones en el sistema de comercialización y cambios en los actores productivos en las últimas décadas. Estamos hablando de alrededor de unas 4.000 explotaciones, de las cuales 1.500 son hortícolas y florícolas. Este espacio geográfico fue evolucionando desde mediados de los 80, desde ser una especie de cinturón verde, así lo denominábamos porque era como una especie de cinturón que envolvía la ciudad, como vieron en el mapa de la diapositiva anterior, hacia un archipiélago de espacios hortícolas, en el cual actualmente aparecen como islas, ocupando zonas productivas, pequeñas zonas productivas como islitas, en medio de zonas vulnerables y urbanizadas recientemente. En cuanto a la agricultura que se desarrolla en este periurbano y en todos los periurbanos del país, podemos denominarla como agricultura urbana y periurbana, comúnmente llamada AUPU, como decíamos, que consiste en distintas actividades que aportan recursos humanos y materiales, productos y servicios a esa misma zona urbana. Estas producciones y estas actividades permiten aumentar la seguridad alimentaria en los núcleos urbanos de proximidad, generan intercambios favoreciendo la participación comunitaria, fortalecen las organizaciones, promueven el ahorro energético por la reducción de gastos de flete y de conservación de alimentos, y por otra parte contribuyen a la estructuración del paisaje. Esta agricultura urbana y periurbana sobrevive a numerosas problemáticas.
La agricultura familiar coexiste con la producción de soja transgénica, que utiliza intensivamente fertilizantes y agroquímicos, que producen problemas no solo en las derivas hacia zonas habitadas, que contaminan claramente la salud de esos habitantes, sino que también derivan productos químicos hacia producciones intensivas agroecológicas que no utilizan agroquímicos y que a la hora de ser vendidas en el mercado no pueden ser vendidas como agroecológicas porque están contaminadas por estas derivas de la soja transgénica que se cultiva en los campos contiguos. Por otro lado, ya mencionamos que uno de los grandes problemas del periurbano es el de la tenencia de la tierra, que ejerce presión para abandonar las actividades de producción. Los déficits en provisión de agua apta para riego. En grandes zonas del periurbano se utiliza todavía lo que se denomina cosecha de lluvia, de agua de lluvia, que es la única agua que se puede usar para riego, porque la construcción de bombas es muy cara y los otros sistemas de riego no son adaptables a algunos tipos de producciones intensivas. El desplazamiento de las producciones agropecuarias por el avance de las urbanizaciones privadas es un fenómeno en el cual estamos hablando de una de las tierras, de los sectores de tierras más productivos del planeta, después de las pampas del centro de China y de las pampas del centro-sur de Estados Unidos. Son territorios productivos que claramente nunca más van a volver a ser productivos porque nadie va a dinamitar un country o una organización privada o a deshacerlo o a tirar abajo las casas para que se vuelva a cultivar en esa zona. O sea, son tierras perdidas definitivamente para la producción agropecuaria. Y por supuesto todo esto conlleva numerosos conflictos territoriales por el uso del espacio. Disputas entre el uso industrial, el uso productivo, el uso residencial. Esta agricultura urbana y periurbana tiene el alto potencial de vincularse con modelos de producción sustentables. Uno de ellos es la agroecología. Desde una aproximación agroecológica podemos ver al territorio como una construcción social, no solo como un espacio físico objetivo, sino como un conjunto de relaciones sociales entre diversos sujetos sociales o actores, que tienen un origen común expresado a través de esta identidad referida a su participación y su residencia en el campo. Por eso asume tal importancia lo agrario en estos periurbanos. Un sector muy significativo de la agricultura urbana y periurbana es precisamente la agricultura familiar. Este sector es un sector en el cual la unidad doméstica y la unidad productiva están físicamente integradas. Por otra parte, la agricultura es la principal ocupación y fuente de ingresos y la familia aporta la mayor parte de la fuerza de trabajo. Estas tres cuestiones son las que definen básicamente a la agricultura familiar, que además tiene una racionalidad diferente a la lógica empresarial, porque la finalidad del agricultor familiar es la reproducción de la unidad doméstica y no la maximización de la ganancia. El sector de la agricultura familiar es el principal proveedor del mercado interno de alimentos en Argentina. Los agricultores familiares son la base fundamental de provisión de alimentos sanos, de calidad y en mercados de proximidad, ahorrando así costos de flete, lo cual baja considerablemente los costos finales del producto. Se produce casi el 80% de los alimentos de la mesa de los argentinos y además, a favor, tienen una mejora en el acceso a los alimentos que requiere una política de Estado privilegiada, porque como decíamos hace un momento, la cuestión alimentaria es evidentemente una cuestión de Estado. ¿Y cuál es el rol de este sector de la agricultura familiar en el contexto socioeconómico argentino? Las transformaciones tecnológicas que fueron producidas por la modernización agrícola a partir de los años 70 produjeron usos intensivos del capital y la necesidad de ampliación de superficie para cultivo. Esto se transformó en el principal obstáculo para la persistencia de la agricultura familiar y provocó fenómenos de concentración de la tierra y de la producción y desaparición de miles de unidades de agricultura familiar. En el discurso dominante, en esta época, la agricultura familiar fue identificada como un actor claramente en decadencia. Sin embargo, a pesar del retroceso numérico, este sector continúa siendo una forma de producción presente y necesaria en la actual estructura socioeconómica, ya que ocupan casi un 66% del total de las explotaciones del país y un 13% del total de la superficie agropecuaria del país, pero además son el 71% del total de los productores agropecuarios.
y aportan el 53% del empleo total agropecuario de la Argentina. O sea que este sector no es para nada minimizable, sino todo lo contrario. Es uno de los sectores más importantes de la producción agropecuaria en Argentina. Frente al modelo de desarrollo rural actual, basado en la producción de bienes exportables, tecnología intensiva de insumos y de capital, que favorece economías de mayor escala con concentración económica y lesiona gravemente la base de la soberanía alimentaria, de la aprobación rural, periurbana y urbana, los pequeños productores familiares siguen flexibles para permanecer en la producción, no abandonar sus unidades productivas, precisamente por su capacidad de adecuar consumo e inversión a las constantes oscilaciones que tienen en sus ingresos, cambiando sus actividades productivas de acuerdo a la demanda internacional y a las políticas nacionales. Con el tema de la dolarización de la economía desde hace muchos años, los agricultores familiares sufren permanentemente el tema de que sus insumos están dolarizados, los costos de alquiler de la tierra son muy elevados y ellos tienen que mantenerse flexibles, su estrategia de utilizar mano de obra familiar y su estrategia que decíamos de resistencia para poder permanecer en sus explotaciones y poder continuar cultivando. ¿Y cómo comercializan sus producciones los agricultores familiares en Argentina? Una de las modalidades alternativas de comercialización de la agricultura familiar más importantes son las ferias. Las ferias son experiencias de provisión de productos de la agricultura familiar, sobre todo productos alimentarios, perecederos y de consumo masivo, en espacios muy valorados por los consumidores para proveerse de alimentos de la canasta básica. Decimos sobre todo alimentarios porque la agricultura familiar no solo produce alimentos, también produce tabaco, algodón, fibras, artesanías, etc. Otros productos que no son alimentarios. Las ferias y los mercados populares surgieron en Argentina como consecuencia de las políticas neoliberales y la desindustrialización que se produjo a partir del proceso militar del año 76. En los años 90 resurgieron con mucha fuerza las ferias francas, con el objetivo de lograr el consumo directo del consumidor en contacto con el productor, contribuir al desarrollo y la mejora de la calidad de vida del agricultor familiar y lograr un precio justo para el productor y a la vez más accesible para el consumidor, en el marco de lo que se denomina economía social y solidaria. Un estudio realizado hace unos años por el INTA calcula que alrededor de un total de 600 ferias existen en la Argentina, cuyo mayor desarrollo es en el noreste argentino, por la disponibilidad de materiales de producción de las familias, porque tienen allí la superficie adecuada para la escala que demanda la feria, proveen diversidad de productos y por la aceptación cultural del consumo, que fue difícil de imponer en otras regiones del país y sobre todo en los entornos periurbanos, donde la gente compra más productos procesados y compra en el supermercado, no directo al productor. Las organizaciones en las provincias de Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires trabajan con el SENASA, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Alimentaria, para inclusión de productores de la agricultura familiar en el Código Alimentario Argentino, cosa que se logró hace unos años atrás, luego de un trabajo muy arduo para poder intentar cambiar la normativa y adecuarla a este sector productivo tan particular. Estas ferias reactivan las economías locales y promueven la soberanía alimentaria, es decir, la posibilidad de acceso, de elección del acceso a los alimentos por parte de la población. Favorecen también el desarrollo sustentable porque propician lazos de solidaridad entre productores y consumidores al acercarlos y resuelven problemáticas en términos socio-organizativos. La relación productor-consumidor entonces se hace cotidiana, las familias se conocen y comienza a establecerse una relación de confianza en los productos ofrecidos. Las principales políticas públicas de comercialización para este sector tan particular de la agricultura familiar se produjeron a partir de la década de 2010. En el 2012, concretamente, se creó el Programa Nacional de Ferias para el Desarrollo Local, PRONAFE, de la Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en el cual participaban también el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, y la Secretaría de Agricultura Familiar de este ministerio. Por otra parte, un programa importantísimo, que es uno de los más grandes y más antiguos y de mayor cobertura territorial en el país, es el ProHuerta, que este año está cumpliendo los 30 años, un programa conjunto del INTA y el Ministerio de Desarrollo Social que promueve la creación de huertas familiares domiciliarias
para mejorar el autoconsumo de alimentos. Además, el Programa Social Agropecuario desde el año 93 ya venía proveyendo herramientas para productores que en ese momento se denominaban minifundistas, que luego pasaron a ser denominados pequeños productores y actualmente son lo que se denominan agricultores familiares. Y una de las políticas públicas más importantes fue la promulgación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar de 2014, que fue finalmente promulgada en enero de 2015, que dio un gran impulso a las ferias, al compra estatal de productos de la agricultura familiar, a la certificación participativa de estos productos y conformó una red nacional de comercialización. La Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina es una ley bastante larga y compleja, de la cual tuve el honor de participar en los debates previos al armado del texto que finalmente se trató en el Congreso, pero me gustaría detenerme en el título 1 y en 3 artículos. El título 1 se denomina de los fines, objetivos, definiciones y alcances, y en el artículo 1 se presenta una cuestión muy particular y especial porque se declara de interés público a la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo. O sea, por primera vez una ley en la Argentina está reconociendo la contribución del sector de la agricultura familiar a la seguridad y soberanía alimentaria. Vale decir además, destacar que Argentina es el único país de Latinoamérica que tiene una ley nacional de agricultura familiar. En el artículo 2 se crea el régimen de reparación histórica de la agricultura familiar con la finalidad prioritaria de incrementar la productividad, la seguridad y la soberanía alimentaria. O sea, vuelve a nombrarse el tema de seguridad y soberanía alimentaria. Y en el artículo 3, entre los objetivos generales de la ley, en el punto C encontramos que se menciona contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria. Esto quería mostrarles para que vean que la Ley Nacional de Agricultura Familiar se basa en mostrar que este sector particular de la agricultura argentina es el que realmente contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo. Otra característica muy destacable de este sector de la agricultura familiar es su eficiencia y sustentabilidad. Por un lado, en contraste con la explotación capitalista, como ya decíamos, trabajan con mano de obra familiar, lo cual estructura tanto procesos sociales como productivos en la explotación. Y por otro lado, su grado de mercantilización tiene una ventaja competitiva por el uso de relaciones sociales no mercantilizadas, inclusive en esta modalidad que mencionábamos hace un momento de comercialización alternativa que se constituye las ferias o mercados locales. La agricultura familiar en general fomenta la producción agroecológica, que es un modo de producción que busca maximizar los productos, pero minimizando el uso de insumos externos, es decir, agroquímicos o productos de síntesis, y además respeta y valora la cultura local, las formas, los saberes, las experiencias, el saber hacer, el saber cultivar, y protegiendo a la vez el medio ambiente y también pagando salarios justos, todo lo cual se enmarca perfectamente dentro de las ideas de la economía social y solidaria. Y además se considera que se llega a una sustentabilidad porque se utiliza biológicamente todos los elementos del sistema. Por ejemplo, se controlan determinadas plagas para determinados cultivos utilizando elementos naturales u otras especies biológicas que estén en el lugar para ir controlando las especies que van estropeando el cultivo. Por eso se dice que es sustentable. La importancia fundamental de la relación entre la producción agroecológica y la alimentación ya la viene marcando la ONU desde marzo de 2011 en su informe anual, donde declaraba que es imperioso aplicar la agroecología para poner fin a las crisis alimentarias y ayudar a afrontar los retos vinculados a la pobreza y al cambio climático. La ONU ya consideraba hace 9 años atrás que si se tuvieran que alimentar 9.000 millones de personas en el 2050, es mejor empezar a utilizar ya las técnicas agrícolas más eficientes. La evidencia científica demostró que la agroecología supera el uso de fertilizantes químicos en el fomento de la producción de alimentos,
sobre todo en entornos desfavorables donde viven las poblaciones más vulnerables. Y por lo tanto, las inversiones deben concentrarse menos en el acceso a productos de síntesis, como pesticidas y fertilizantes químicos, y más en la enseñanza de prácticas que les permitan a los agricultores depender menos de estos elementos de síntesis y producir más con menos, es decir, aumentar su producción y su productividad utilizando cada vez menos productos de síntesis. La idea es ir hacia el no uso de los productos de síntesis. O sea, como la mejor buena práctica agropecuaria sería la agroecología, que es no utilizar ningún agroquímico. Como decíamos en la introducción de esta exposición, las políticas y normativas producidas durante el gobierno anterior entre 2015 y 2019 fueron políticas claramente contra la agricultura familiar, ya sea el desguace de la Secretaría de Agricultura Familiar del entonces denominado Ministerio de Agroindustria, que era el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la resolución de 2017 por la cual se reformuló el programa Cambio Rural del INTA, que excluyó a partir de ese momento a productores extranjeros y a sus hijos y a los productores de autosubsistencia como posibles beneficiarios del programa, esto en clara violación con la Constitución Nacional, con lo cual tuvieron que rever esta resolución del ministro de Agroindustria de ese momento y tuvieron que sacar la parte que decía que excluía a los productores extranjeros y a sus hijos, ya que los hijos de productores extranjeros en general son argentinos, por lo tanto no podía haber un programa de un gobierno argentino que excluyera como beneficiarios a argentinos. Y también la resolución de 2018 que formó una comisión interministerial para la legislación sobre agroquímicos, donde permitía el uso de agroquímicos en las producciones agropecuarias. Otra política y normativa importante fue la resolución de 2018 que puso fin al monotributo social agropecuario, dejando sin este monotributo a alrededor del 75% de las familias de pequeños productores, y también sucesivos cambios y producción de desinformación sobre cómo había que inscribirse en el Registro Nacional de Productores Agropecuarios y en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar. Estas confusiones provocadas a propósito dieron origen a numerosos movimientos sociales denominados verdurazos, que fueron inicialmente promovidos por la Unión de Trabajadores de la Tierra y luego se sumaron numerosas organizaciones que finalizaron en mayo del 2019 en la constitución del Foro Agrario Soberano y Popular, un evento de 2 días que se produjo en el Estadio del Ferrocarril Oeste en la Ciudad de Buenos Aires, al cual asistieron alrededor de 4.000 personas. Aquí vemos la famosa foto del fotógrafo Bernardino Ávila de la mujer recogiendo las berenjenas en la represión que hubo en uno de estos verdurazos en la Plaza Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, una fotografía que recorrió el mundo. Con la asunción del nuevo gobierno en diciembre del 2019, comenzaron a producirse políticas para la agricultura familiar. Por empezar, el avance en la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar, que todavía no está terminada de reglamentar, y por otro lado, la creación o la ampliación de programas ya existentes y la creación de nuevos programas, tales como el principal de ellos, el programa Argentina contra el Hambre, para promover la soberanía alimentaria a nivel nacional, el PROCANOR, o Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino, el PRODECA, Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas, el PICEAR, Programa de Inclusión Socioeconómica en las Áreas Rurales, Medida 2021, que es un programa de recuperación y desarrollo rural para productores agropecuarios de todo el país. Otros programas que podemos mencionar a partir de diciembre de 2019 son el PROSAP, el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, el Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal, el PRODESPA, Programa de Desarrollo Acuícola y Pesquero Sustentable, el Programa de Registro y Formalización de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, el PRONTAR, Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural, el Programa Semillar 2021, el Programa Nacional de Fideicomisos de Parques Rurales Productivos. ¿Y qué ocurrió con este sector de la agricultura familiar a partir de la pandemia desarrollada por el COVID-19? Esta pandemia encontró a la agricultura familiar en un escenario muy difícil. El Decreto de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, ASPO, evidenció brechas que ya existían para enfrentar numerosos desafíos,
como por ejemplo el acceso a Internet muy caro y limitado para gran parte de la población rural y de la población periurbana, problemas en el desabastecimiento y aumento en los precios de los insumos por la dolarización, pérdidas de gran porcentaje de cosechas, falta de mano de obra en numerosas producciones del interior del país, porque la gente debía quedarse en sus casas por el aislamiento social, ausencia o intermitencia de intermediarios, interrupciones de la venta, caídas bruscas en los precios de venta, interrupción total de las actividades consideradas no esenciales que realizaba la agricultura familiar porque no eran alimentarias, la producción de flores, la producción de artesanías, la producción de fibras, y simultáneamente se crearon una serie de oportunidades durante la pandemia, como la habilitación de espacios de feria, la organización de nuevas estrategias de venta, la distribución, por ejemplo, de bolsones de verdura o de canastas de productos elaborados artesanalmente, los pedidos por teléfono o por redes sociales, las entregas a domicilio, y una progresiva valoración positiva hacia los alimentos sanos, producidos de manera amigable con el ambiente y de manera artesanal, que tuvieran una trazabilidad fácil de rastrear desde su producción hasta su traslado, su embalaje, su deposición final y su entrega al consumidor. Esto permitió valorizar indirectamente a este sector de la agricultura familiar, del cual gran parte de la población argentina no conocía sus ventajas ni su rol fundamental en nuestra matriz socioeconómica. ¿Qué ocurrió a partir de la pandemia del COVID-19 con las políticas para la agricultura familiar? Se produjo un gran desafío en potenciar los espacios feriales y los mercados de proximidad, porque la gente no podía salir de sus casas, hasta el día de la fecha sigue en vigencia el ASPO. Tuvieron que duplicarse y multiplicarse los entramados logísticos, que tuvieron que ser cada vez más creativos. Estaba la cuestión de conseguir habilitaciones y certificados pertinentes para circular, para poder seguir produciendo y para poder seguir yendo a los lugares de cultivo y cosecha de alimentos y para poder entregar los alimentos a los mercados de proximidad para que la gente los pudiera ir a retirar en cercanía. Se tuvieron que organizar asociaciones y cooperativas. El INAES sacó una resolución, el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, por la cual se acortaron los tiempos administrativos para lograr la aprobación de cooperativas. Los estados municipales, provinciales y el Estado Nacional tuvieron que salir a la emergencia a tapar estos desafíos, digamos, y a comenzar a normativizar estas cuestiones desafiantes para poder lograr políticas con lineamientos que permitieran la seguridad de la población y de las personas que estaban trabajando en primera línea produciendo los alimentos. Y en este sentido se elaboraron lineamientos de buenas prácticas agropecuarias para COVID-19, que están publicadas en la página del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, medidas preventivas para buenas prácticas agropecuarias o para las unidades productivas también, sobre el transporte de alimentos y para los nodos de concentración y distribución de bolsones o canastas. Para cada uno de estos sectores se produjeron documentos de lineamientos específicos para COVID-19. En tanto, se conformó la red de ferias en universidades nacionales y también surgió una guía rápida de trámites para la agricultura familiar 2020, donde explican muy sencillamente a los agricultores familiares la realización de trámites tales como la inscripción en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, la inscripción en el Registro Nacional de Productos Agropecuarios, la identificación animal, cómo hacer las marcadas de animales, la habilitación del establecimiento productivo, la exhibición de aranceles del SENASA, si uno es parte de la agricultura familiar, el programa Sembrar Soberanía Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social, que permite un fortalecimiento institucional y el acceso al agua, aumenta la producción de alimentos y logra el abastecimiento local. También surgieron lineamientos COVID para establecimientos mayoristas frutícolas. Recordemos que los mercados concentradores frutícolas son uno de los 3 lugares de más riesgo que presentó la pandemia en el país, junto con los geriátricos y, por supuesto, las instituciones de salud, que están en primera línea. Se creó la Mesa Provincial de Mercados Frutícolas en la provincia de Buenos Aires, que abarca unos 47 mercados del periurbano de Buenos Aires, más el mercado de Bahía Blanca y el de la ciudad de Mar del Plata. Se produjeron medidas de emergencia para la economía social y solidaria.
Se realizó facilidades para la inscripción de cooperativas y se aumentó en un 233% el presupuesto para 2021 respecto del 2019 para la agricultura familiar, campesina e indígena. Y el Gobierno Nacional lanzó hace poco, el Día del Agricultor, el 9 de septiembre de 2020, un plan de inversiones para la agricultura familiar de 12.800 millones de pesos. Consideramos entonces que las políticas deben ser integrales y en tres dimensiones. La dimensión económico-productiva: se pueden establecer políticas de protección de cinturones verdes, de agregado de valor, financiamiento, educación al consumidor, etc. Desde una dimensión ambiental, son necesarias políticas de buenas prácticas de agricultura, de buenas prácticas de manipulación de alimentos, la promoción de la agroecología como forma de producción sustentable, la promoción de los mercados de proximidad, los protocolos de elaboración, de distribución y manipulación de alimentos, la certificación participativa que nos da la seguridad de que el producto que estamos adquiriendo alimentario es sano, y la trazabilidad que permite seguir al alimento desde su producción hasta su llegada a manos del consumidor. Desde una dimensión político-institucional, se podrían articular instituciones, permitir un fortalecimiento jurídico, por ejemplo, adaptando la normativa alimentaria, adecuándola a este sector de la agricultura familiar, y fomentar el asociativismo como salida a la crisis. Podemos decir entonces, como reflexiones finales, que esta importante, compleja y con tantas aristas cuestión alimentaria, como decíamos, es una cuestión de Estado, para la cual se requieren, por un lado, políticas sectoriales y políticas territoriales activas y diferenciales. ¿Qué quiere decir con esto? Que sean específicas para cada sector productivo, y políticas específicas para la producción familiar, articuladas con políticas macroeconómicas, políticas macrosociales, políticas macrofinancieras, y la inclusión de organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones, y además el aumento de la capacidad técnica y profesional instalada en territorio. ¿Qué rol juega en todo esto la agricultura familiar? Un rol altamente relevante, dadas sus potencialidades para conseguir un proyecto de desarrollo con inclusión social y su rol destacado en la provisión de alimentos sanos, como decíamos, y de proximidad en el caso de los agricultores periurbanos. La importancia de los mercados de proximidad quedó evidenciada en la pandemia, dado que la gente, al no poder salir de sus casas, tenía que hacer compras de cercanía en los lugares próximos a los que solo pudiera acceder a pie. La difusión de alimentos agroecológicos es fundamental para cambiar el modelo actual productivo de los agronegocios hacia un modelo agroecológico que sea sustentable con el medio ambiente y que sea justo socialmente. Y también se necesita estudiar el consumo para evaluar las tendencias de consumo y para educar al consumidor en lo que son los alimentos sanos, seguros y soberanos. Todo esto requiere la intervención de la interdisciplina, porque desde una sola ciencia no vamos a poder abarcar el tema de la alimentación. Y por otro lado, podemos reflexionar que las problemáticas analizadas, como la destrucción y corrimiento de la frontera productiva, el aumento de los precios de los alimentos, el abandono de fincas por parte de los productores agropecuarios que se cambian la actividad y se van a engrosar los cordones de villas de las grandes ciudades, la presunta contaminación por el uso inadecuado de agroquímicos, el retroceso en los derechos adquiridos por la agricultura familiar, especialmente durante el gobierno anterior. Todo esto implica que urgen lineamientos y herramientas que realmente visibilicen y empoderen este sector de la agricultura familiar, y en particular la agricultura familiar periurbana, como actor productivo de la matriz económica regional y como actor productivo en la matriz económica nacional, en el caso de las economías regionales. ¿Por qué digo actor productivo? Porque el agricultor familiar fue generalmente considerado un actor social, sujeto de programas sociales y programas de asistencia, sujeto de asistencialismo, particularmente del Ministerio de Desarrollo Social. Pero también los agricultores familiares deben ser sujetos de programas de producción por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Por lo tanto, ambos ministerios y otros ministerios también deben colaborar con políticas para lineamientos y herramientas que visibilicen, como decíamos, y empoderen este sector tan fundamental en nuestra matriz socioeconómica.
Podemos concluir entonces con la imperiosa necesidad de incluir al tema de los periurbanos en la agenda pública de gobierno, elaborar políticas diferenciales y específicas para el sector de la agricultura urbana y periurbana y particularmente para el sector de la agricultura familiar, que forma parte de la agricultura urbana y periurbana, y para ello creemos y consideramos que hay una articulación indispensable que debe conformarse de 4 sectores de actores sociales. Por un lado, los investigadores y la academia. El rol de las universidades es fundamental. Por otro lado, los extensionistas, que son quienes trabajan en territorio, en programas de desarrollo y intervenciones de desarrollo rural. Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil, todo tipo de asociaciones y cooperativas que son fundamentales a la hora de implementar acciones en territorio. Y por otro lado, los funcionarios de gobierno, que son los que tienen el papel de tomar las decisiones políticas para actuar sobre estas realidades. Esperando que toda esta información les haya sido de utilidad, me despido, les agradezco mucho su atención y les dejo aquí mi contacto por si necesitan cualquier información accesoria. Hasta luego.